Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga nuevamente. Vamos a dar inicio a una meditación que está basada en el libro de Génesis, en el capítulo 1 del libro de Génesis. Sin embargo, una meditación por medio de la cual te quiero invitar en este momento a que escudriñemos la palabra, a que escudriñemos las escrituras. Recuerda que nuestro llamado es no solamente leer la Biblia en el respectivo orden en el que ha sido dada e inspirada por Dios a través del Espíritu Santo, sino también escudriñar, es decir, ir a fondo en el conocimiento, ir a fondo en la palabra. Muchas veces podemos considerar que el Antiguo Testamento, especialmente los primeros libros, los libros correspondientes al Pentateuco o Torá, los cuales en español serían los primeros 5 libros de la Biblia en el Antiguo Testamento, los libros correspondientes a la ley, los libros en los cuales se expone la ley de Moisés para el antiguo pueblo de Dios. Muchas veces al disponernos a estudiar estos libros puede resultar un poco confusos o un poco difíciles de entender. Sin embargo, con el suficiente detenimiento y con el corazón dispuesto a aprender y a escudriñar la palabra de nuestro Dios, podemos darnos cuenta que es muy rica y sinceramente muy provechosa para nuestro crecimiento espiritual como cristianos, aún en nuestra época, porque toda la palabra ha sido inspirada por el Señor para formar, para redarguir, para guiar, para enseñar, para exhortar, para hacernos cada vez mejores cristianos. Vamos entonces a basar esta enseñanza en el Salmo 82, a pesar de que es Génesis 1, digamos, el centro a partir del cual se desarrolla. Vamos a aprovechar la ocasión, la oportunidad para, como te digo, escudriñar o entender un poco más acerca de los conceptos que muchas veces aceptamos como cristianos, pero sin embargo no entendemos. Acompáñame entonces al Salmo 82. Salmo 82, versículo 6, donde dice nuestro Señor Jesucristo: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, nuestro Señor Jesucristo se refería a los judíos y les reclamaba diciendo: ¿acaso no está escrito que vosotros sois dioses y todos vosotros sois hijos del Altísimo? Bueno, vamos entonces a aprovechar la lectura del capítulo 1 de Génesis para entender cuál es la razón por la cual nuestro Dios nos constituye o nos llama dioses en medio de la tierra. Y esto tiene verdaderamente una importante enseñanza, la cual vamos a escudriñar, la cual vamos a aprender a lo largo de esta meditación, de este estudio. Recuerda sobre el libro de Génesis capítulo 1. Te sugiero entonces que repases nuevamente para mayor comprensión de este estudio. Si no has leído el capítulo 1 de Génesis, te sugiero que detengas este audio para que hagas una lectura panorámica de todo el primer capítulo de Génesis, y una vez lo hayas leído, entonces te invito a que retomes el audio para mayor comprensión de la enseñanza. Empezamos entonces en el capítulo 1 de Génesis. Vamos a leer no todos los versículos, vamos a leer los versículos que para esta enseñanza son los más importantes. Vamos entonces a Génesis y empezaremos leyendo los versículos 1 al 5, donde dice: la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí nos habla la Biblia que en el principio se refiere a la eternidad. Es el principio de la creación física, de la creación terrenal, pero verdaderamente Dios habitaba ya desde la eternidad. Solo Dios sabe verdaderamente cómo luce la eternidad, cómo luce el vacío, cómo luce el abismo.
cómo lucía el abismo antes de la creación de la tierra y del mundo material. Dice la Biblia que a nosotros se nos ha sido dada cierta conciencia acerca de la eternidad. Sin embargo, no alcanzamos a dimensionar este concepto profundo y maravilloso que representa la eternidad. Pero como cristianos y como criaturas de Dios y como hijos de Dios y por supuesto como dioses en medio de la tierra, nuestro llamado es a conocer a nuestro Dios, nuestro llamado es acercarnos en la mayor medida posible a ese Dios vivo y de poder. Aquí habla entonces la Biblia de que estaba Dios creando. Dice que creó los cielos y la tierra. Creó, el verbo crear en el lenguaje original, que es el hebreo, corresponde a una palabra que es bara. Esta palabra implica crear de la nada y es un verbo el cual se le puede atribuir única y exclusivamente a Dios. Bara. Bereshit bara Elohim, dice la Biblia en hebreo. En principio creó Dios los cielos y la tierra. En principio creó Dios. El verbo entonces en hebreo recuerda que es bara, el cual es un verbo que se le atribuye única y especialmente a Dios, porque es el único con ese poder, con esa potestad de crear de la nada algo. En este caso, no creó nada más y nada menos que la tierra y los cielos. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Un segundo aspecto importante, la segunda persona de la deidad de Dios, está en el versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos entonces a Dios y vemos a su Espíritu. Desde el principio, desde el segundo versículo de la Biblia, ya nos declara la Biblia que estaba el Espíritu de Dios obrando. En este caso se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. Este es un concepto sumamente importante. Y fue la luz. Y dice el versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Aquí vemos entonces, entrando de lleno a lo que es la riqueza en la palabra de nuestro Dios, estamos hablando de tres conceptos sumamente importantes, los cuales constituyen la deidad y la plenitud de ese Dios vivo y de poder por el cual nos apasionamos y por el cual estamos permanentemente sedientos de conocimiento, de aprendizaje, de pan de vida. Dice la Biblia en estos primeros versículos que estaba Dios, que estaba el Espíritu de Dios y que estaba la luz. La luz tiene una connotación de suma importancia a lo largo del Evangelio y por eso es tan importante nosotros conocer el Antiguo Testamento desde el libro de Génesis para llegar a una mayor comprensión del Nuevo Testamento y por supuesto de los demás contenidos a lo largo de la Biblia. En este caso la luz. Si me acompañas al libro de Juan, recuerda que estaremos leyendo a lo largo de toda la Biblia. En esta oportunidad vamos entonces al libro de Juan, capítulo 8. El Evangelio de Juan, capítulo 8, donde dice, capítulo 8, versículo 12, donde nuestro Señor Jesucristo decía: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vemos entonces que la luz es nuestro Señor Jesucristo y esto es de suma importancia para nosotros como cristianos, saber que cada página de la Biblia, desde Génesis 1 hasta el último capítulo, hasta el último libro en Apocalipsis, último capítulo de Apocalipsis, nuestro Dios nos está direccionando única y exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Génesis dice desde los primeros versículos que creó los cielos, la tierra y dijo Dios, hágase la luz. Y esta luz tiene una connotación física que es la iluminación para la tierra, porque no está hablando aún del sol, lo cual posteriormente aparece como las lumbreras. Está hablando de la luz, pero la luz, como muchos conceptos bíblicos, nosotros debemos apreciarlos de forma espiritual. Así que la luz
es nuestro Señor Jesucristo. Ese es uno de los primeros conceptos, entonces, para no perder de vista el título de esta enseñanza. Recuerda que partimos del Salmo 82, versículo 6, donde decía: vosotros sois dioses. ¿Pero por qué somos dioses? Bueno, aquí hay un primer factor, un primer concepto, el cual recibimos por parte de Dios Todopoderoso siempre que estemos haciendo su obra, su voluntad, siempre que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, aquel Espíritu que se mecía sobre la faz de las aguas. Es el mismo Espíritu que hoy por hoy nos sigue guiando. De hecho, esa deidad tiene también una aparición en el capítulo de Lucas, capítulo 3 de Lucas, versículo 21. Dice la Biblia que estaba Juan bautizando a nuestro Señor Jesucristo, y en ese momento vino el Espíritu Santo en forma de paloma y descendió sobre nuestro Señor Jesucristo. Esto es otra nueva aparición en el Nuevo Testamento del mismo plan de deidad y de poder que vemos en Génesis 1, lo vemos entonces en el capítulo 3 de Lucas. Está el Padre, está el Hijo, en este caso el Hijo está de forma física, y está el Espíritu Santo, en este caso dice que como paloma. Entonces vemos otra manifestación de la deidad y la plenitud de nuestro Dios en el Nuevo Testamento, porque Dios ha sido el mismo desde el principio y será por la eternidad el mismo Dios. Sin embargo, para nosotros es muy importante descifrar todos estos aspectos que la Biblia intrínsecamente nos enseña para entender. Recuerda que en Oseas 4, capítulo 4, versículo 6, esto es una cita de referencia simplemente, no la tenemos que buscar. Dice Dios que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti, decía el Señor al pueblo. Así que el conocimiento es sumamente importante, y nosotros como cristianos tenemos este crecimiento en el conocimiento. Primero son la leche espiritual. Cuando empezamos en el cristianismo empezamos a disfrutar de esa leche espiritual, de los primeros pasos que como niños damos ante los ojos de Dios, pero posteriormente empezamos entonces a requerir y a necesitar de esas viandas, de ese alimento sólido, de esa sabiduría profunda, porque cuanto más conocemos a Dios, más reverencia, más respeto, más amor y más pasión tenemos por ese Dios. Recapitulando entonces, vemos el primer concepto fundamental, la luz. Decía nuestro Señor Jesucristo también en el Nuevo Testamento: vosotros sois la luz del mundo. Así que nosotros recibimos por parte de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, recibimos la luz, y nosotros somos llamados a ser luz, esto es, a predicar la palabra de Dios, no solo con palabras, sino principalmente con testimonio, con buena conducta, con el buen ejemplo, con la sabiduría, que es un concepto que veremos más adelante, con el amor, por supuesto, porque Dios es amor. Entonces ese concepto de luz que nosotros recibimos de nuestro Señor Jesucristo nos empieza a constituir esos dioses en medio de la tierra. Esta es la razón por la cual empezamos a ser dioses, porque recibimos la luz y somos llamados a ser luz. Seguimos adelante. El capítulo 1 de Génesis, recuerda que no vamos a leer todo, simplemente vamos a hacer una lectura panorámica para ahondar en esta enseñanza que en esta oportunidad estamos viendo respecto al libro de Génesis. Es importante entender que tú, después de escuchar esta meditación, puedes ir a fondo, volver a leer el mismo capítulo 1 de Génesis y escudriñar y ver el Señor qué otra cosa te muestra. En esta oportunidad el Señor ha tocado mi corazón para hablar acerca de la razón por la cual somos dioses. Y seguimos adelante, un concepto importante. Después de la luz, antes de seguir ahondando en el versículo de Génesis, vemos entonces que el Señor creó los peces, creó los árboles, creó los frutos de la tierra, creó los monstruos marinos, creó las aves, creó los animales, creó todo cuanto existe físicamente. Sin embargo, hasta el versículo 26 no había creado aún a la humanidad. El Señor se dispuso de alguna manera a crear el hábitat, a crear el medio físico, terrenal, en el cual habría de habitar el hombre. Desde su deidad ya estaba prevista toda esta creación maravillosa, todo este medio en el cual nosotros subsistimos, todo este regalo maravilloso terrenal
que debemos cuidar, que es de la creación física, pero más aún que la creación física es la creación espiritual y el llamado que tenemos a la eternidad, y con esto nos adentramos a la sabiduría. Después de la luz que creó nuestro Dios en los primeros versículos, dando referencia a nuestro Señor Jesucristo, viene la sabiduría, porque dice Proverbios 3:19. Acompáñame entonces al libro de Proverbios. Recuerda que estaremos escudriñando la palabra como Dios nos invita y nos exhorta a hacerlo. Vamos al libro de Proverbios, versículo 19 del capítulo 3. Proverbio 3:19, donde dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Aquí tenemos por parte de Dios otros conceptos que recibimos de parte de Dios, la sabiduría. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 y 31, dice que por medio de nuestro Señor Jesucristo nos ha sido dado sabiduría, nos ha sido hecho sabiduría. Así que la sabiduría es otro factor importante que recibimos por parte de Dios para constituirnos dioses en la tierra. Somos luz, pero también somos llamados a ser sabios, también somos llamados a comportarnos sabiamente. Pero ¿qué es la sabiduría? Acompáñame nuevamente al libro de Proverbios, pero en este caso en el capítulo 1 de Proverbios, capítulo 1 de Proverbios, versículo 7, donde dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice entonces la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra, hizo la creación, de la cual aprendemos en el capítulo 1 de Génesis, con sabiduría y con inteligencia. Y estas hacen parte de esas virtudes que nosotros recibimos de Dios para constituirnos dioses en la tierra, porque recibimos el Espíritu Santo, y con aquel Espíritu Santo recibimos todas esas virtudes que nos hacen hombres y mujeres virtuosos ante Dios. Entonces somos luz y somos sabiduría. En este mismo capítulo de Proverbios, en el mismo libro de Proverbios, capítulo 8, vamos al capítulo 8, versículo 22, capítulo 8, versículo 22 de Proverbios, donde dice: en el capítulo 8, versículo 22 de Proverbios, se nos enseña quién es la sabiduría. El título del capítulo 8 de Proverbios dice: excelencia y eternidad de la sabiduría. Y dice entonces Proverbios 8, 22: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. ¿Quién está hablando aquí? La sabiduría. Pero ¿quién verdaderamente está hablando aquí? Nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo tomaba al rey Salomón para que escribiera todos estos versículos de sabiduría, pero verdaderamente era la obra de nuestro Dios actuando por medio de nuestro Señor Jesucristo y enseñándonos que también Él, nuestro Señor Jesucristo, además de ser luz, es la sabiduría. Dice el versículo 24 de Proverbios 8: antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, lo cual acabamos de leer en Génesis, antes que los montes fuesen formados, es decir, antes que la tierra fuese formada, lo cual leemos en Génesis, antes de los collados ya había sido yo engendrada. ¿Quién había sido engendrada? La sabiduría. Esto es nuestro Señor Jesucristo. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Está hablando de la creación. Nuestro Señor Jesucristo se está personificando en la sabiduría en el momento mismo de la creación. Y dice que la sabiduría es eterna, es el título de este capítulo de Proverbios.
cuando ponía el mar sus estatutos, para que las aguas no tropezasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, dice nuestro Señor Jesucristo, que Dios se gozaba y Dios se fascinaba en medio de la creación que estaba haciendo, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, dice nuestro Señor Jesucristo, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Así que nos estamos encontrando con un Dios cuya deidad y cuyo poder es inimaginable, ciertamente es incomprensible, pero pues precisamente ese es el llamado que tenemos, a ahondar en ese Dios de poder, en ese Dios que es luz, en ese Cristo que es sabiduría, en ese Dios que es plenitud, deidad, magnificencia, pero que asimismo nos está entregando todo lo que Él es para constituirnos dioses en medio de la tierra. Nos entrega entonces la luz, pero también nos da la sabiduría, esa misma sabiduría a partir de la cual creó el mundo, a partir de la cual creó el universo. Nosotros recibimos parte importante de esa sabiduría. Lo que pasa es que tanto la luz en nuestro corazón como la sabiduría en nuestro ser interior debemos despertarla y debemos avivarla a través de la doctrina, de la enseñanza del Evangelio, a través del mismo conocimiento de Dios. Entonces fíjate cómo desde el capítulo 1 de Génesis nuestro Dios nos da inimaginables enseñanzas. Y es sumamente importante escudriñar y ahondar en estos conceptos para entender verdaderamente cuál es la dimensión inimaginable de ese Dios que se hizo hombre en presencia de nuestro Señor Jesucristo para entregarnos todo de sí mismo. Seguimos adelante escudriñando un concepto importante. Acompáñame al libro de Juan, el Evangelio de Juan nuevamente, Evangelio de Juan, capítulo 1. Este pasaje es muy común en muchas enseñanzas y en esta ocasión lo vamos a ver desde la perspectiva de la creación. Dice el apóstol Juan en el primer capítulo de su Evangelio, Juan 1:1, dice: en el principio era el Verbo. Dice, en el principio. Recuerda que estamos partiendo de Génesis, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El apóstol Juan ahorita está refiriéndose a ese momento de la creación y ya no está hablando de la luz necesariamente en este versículo, ni de la sabiduría, sino que está hablando del Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Quién es el Verbo entonces? Nuevamente, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no es solo la luz, no es solo la sabiduría. También es Verbo, pero no es solo esto, sino que también es amor. Pero no solo es luz, sabiduría, Verbo y amor. Nuestro Señor Jesucristo es el mismo Dios encarnado en un hombre. Nuestro Señor Jesucristo es el mismo que nos guía, nos enseña, nos exhorta, nos consuela, nos edifica a través de la obra del Espíritu Santo. Y en la medida en la que nosotros recibimos toda esta bendición, todo este alimento espiritual, entonces somos constituidos dioses, porque todas esas virtudes de Dios las estamos recibiendo. Dice el versículo 4 de Juan 1, en Él estaba la vida. La vida era la luz. Aquí ya viene a tocar el tema de la luz de los hombres nuevamente. ¿A qué hace referencia con la vida? A la vida eterna. La vida eterna es el llamado que tenemos a ser copartícipes, a ser coherederos con nuestro Señor Jesucristo de la eternidad, a través de nuestro Señor Jesucristo, pero por medio del conocimiento también que estamos llamados a adquirir al escudriñar y estudiar la palabra. Dice el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí entonces nos está hablando del Verbo, pero también nos está hablando de la luz. Tú te preguntarás, pero entonces, ¿qué es el Verbo? El Verbo lo podemos enseñar como
lo podemos entender como la palabra de Dios. Cuando dice Dios y dijo Dios hágase, cuando Dios está hablando, está haciendo referencia al verbo, hágase la luz, y la luz se hizo. Así que Dios, la palabra de Dios es la que conocemos como el verbo, la obra de Dios, el mandamiento de Dios, la profecía de Dios. Todo lo que venga de la boca de nuestro Dios lo entendemos como el verbo, la palabra. La Biblia misma es el verbo de nuestro Señor, de nuestro Dios, pero asimismo el verbo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjate el grado de unanimidad que nos presenta Dios, Jehová de los ejércitos, a través de estos planteamientos. Y somos uno con Cristo, y somos uno en Dios. Por eso dice que la iglesia es una en Cristo y somos uno en Dios, porque estamos constituidos en esa misma naturaleza divina, de luz, de sabiduría, de enseñanza, de aprendizaje, porque el verbo lo podemos entender como doctrina, como enseñanza. El verbo es la palabra de Dios. Esto es lo que nos constituye a nosotros como dioses, de la mano de la sabiduría, de la mano de la luz, de la mano del amor. De esta forma vamos entendiendo entonces cuál es la razón por la cual Dios nos llama a nosotros dioses. Muchas veces, si nosotros no tenemos conocimiento de este pasaje, nos intriga un poco, nos genera cierta inquietud, pero ¿cómo que somos dioses? Pero si empezamos a ver con la mente de Cristo, si empezamos a ver con la luz del Espíritu Santo esta enseñanza, entendemos cuán grande es el amor de Dios, que no solamente dio a su Hijo unigénito, para que todo que en Él creyera no se perdiese, mas tuviera vida eterna, sino que a través de nuestro Señor Jesucristo recibimos toda la plenitud de Dios, haciéndonos sabios, entendidos, haciéndonos hombres y mujeres de luz, haciéndonos hombres y mujeres de conocimiento, cuyo verbo, cuya doctrina, cuya enseñanza está en nuestro corazón permanentemente. Para ir terminando, vamos nuevamente al capítulo 1 de Génesis y vamos a ver cómo concluye este capítulo cuando dice la Biblia que después de que Dios creó los cielos, la tierra, separó los mares de la tierra, creó el sol, la luna y las estrellas, creó los monstruos marinos, creó las aves, creó los animales terrestres. Dice Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cómo que hagamos si es un solo Dios? Bueno, pero entendemos que dentro de la deidad y la magnificencia de Dios, está el Espíritu Santo y está nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, que personifica toda la plenitud de Dios en luz, en sabiduría, en amor, en enseñanza, en muchísimos otros conceptos y virtudes importantes que nos enseña la Biblia, vienen a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Quiere decir que tenga poder y que tenga autoridad y autonomía y potestad sobre todos los animales y los seres vivientes que fueron creados antes que el hombre. Y creó Dios al hombre. Esta palabra hombre en el hebreo realmente significa humanidad. Creó Dios a la humanidad, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y dentro de esta parte espiritual que creó Dios en cuanto a la humanidad, venía la naturaleza del varón y la naturaleza de la hembra. Varón y hembra los creó. Por eso dice a imagen y semejanza, que quiere decir que recibimos de parte de Dios un espíritu, un corazón espiritual y una mente espiritual. De hecho, el corazón y la mente en el pensamiento hebreo hacen referencia a una misma cosa. La mente y el corazón son una sola, espiritualmente hablando. Y dice el versículo 28: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Esto es muy interesante
Y muy lindo este versículo porque corresponde al primer mandamiento que Dios le dio al hombre. Este es el primer mandamiento bíblico que Dios le dio al hombre. Fructificad y multiplicados, es decir, tengan frutos. Como decía Juan el Bautista, arrepentíos, que el reino de los cielos está cerca, y tengan frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el mismo concepto de frutos. Fructificad, es decir, tengan buen testimonio, anden en rectitud, participen del amor de Dios, sean luz, sean sabios, tengan en sus corazones el verbo, la sabiduría, vivan según el ejemplo y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que Dios le estaba diciendo al hombre. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y termina el versículo 31 diciendo: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Aquí la Biblia nos enseña entonces que Dios, en su infinita misericordia y en su gran poder y deidad, creó todo cuanto existe por medio de su voz, por medio de su palabra, por medio del verbo, para que el hombre pudiera gozar durante todo este plan que el Señor ha previsto para la humanidad de tan hermosas bendiciones físicas, terrenales, pero sobre todo de las bendiciones espirituales. Así que mira lo sorprendente que es leer la Biblia desde esta perspectiva, una perspectiva espiritual, una perspectiva con sed y hambre de ese pan de vida, de ese conocimiento. Para terminar, vamos nuevamente al Nuevo Testamento. Esta es la última cita y vamos a leer Segunda de Pedro. Esta es una de las últimas cortas cartas, epístolas que hay al final de la Biblia. Segunda de Pedro, donde dice justamente el apóstol Pedro, le está hablando en este caso a los cristianos que en el primer siglo ya tenían doctrina, ya tenían conocimiento, ya tenían sabiduría. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces fíjate, este versículo, si lo leemos a primera vista, va a costar entenderlo, pero está hablando cuáles son todas las cosas que pertenecen a la vida. Dice que la sabiduría es eterna, la sabiduría es vida. Dice que la luz, dice Génesis, que la luz es nuestro Señor Jesucristo, la luz es eterna. La luz físicamente fue creada en Génesis, pero la luz ya venía comprendida dentro de la deidad de Dios. Así que la luz es eterna, la sabiduría es eterna. El conocimiento es eterno, porque el conocimiento es Dios mismo, el conocimiento es nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice el apóstol Pedro: porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. O sea, esto de lo que estamos hablando, la luz, la sabiduría, el conocimiento, el amor, nos han sido entregadas a nosotros. Y nos han sido entregadas, dice el apóstol, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos verdaderamente bendecidos por haber recibido este llamado, porque no cualquier persona, y esto lo sabemos, han sido llamadas por Dios. No todas las personas son llamadas por Dios, muchos son los llamados, además, y pocos los escogidos. Y para ser escogidos es importante y es fundamental conocer las Escrituras, conocer las enseñanzas de Dios. Dice el versículo 4 de esta carta segunda de Pedro: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, es decir, la eternidad, porque cuando Dios creó los cielos y la tierra, partió desde la eternidad, y esta misma eternidad es a la que somos llamados.
para que por ella lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Nuevamente hace hincapié en la naturaleza divina. Estos valores, estas virtudes que recibimos, estas cosas que pertenecen a la vida, ser luz, ser sabiduría, ser testimonio, participar del amor. Esto hace parte de esa naturaleza divina que nos constituye dioses en medio de la tierra, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Este primer capítulo de Génesis es muy alentador porque dice la Biblia y termina diciendo el último versículo que todo lo que Dios creó era bueno. Sin embargo, en los siguientes capítulos aparece la serpiente antigua, aparece Satanás y ya empieza a corromper el pensamiento del hombre, a corromper el corazón del hombre, y ya empieza Satanás a obrar su cometido, a pervertir, a corromper al ser humano. Con estas últimas palabras quiero terminar esta meditación. Espero la hayas disfrutado. Y ya sabemos entonces cuál es la razón por la cual somos llamados dioses en la tierra. Y es una gran bendición haber tenido esta experiencia de estudiarlo y de aprenderlo a través del primer capítulo de Génesis. Que Dios te bendiga. Espero poderte compartir más enseñanzas en una próxima oportunidad.